Hola a todos, bienvenidos como siempre a nuestra charla virtual de todas las semanas, Tecnologías que salvan vidas. Hoy presentando con ustedes como siempre Ruby Cortés. Hablaremos sobre el daño cerebral adquirido, las herramientas diagnósticas y la intervención que se tiene frente a este caso. Yo conocí hace unos años a William. William tenía 20 años. Era un hombre de 1,90 de estatura, musculoso, fuerte, pero cuando entablé una conversación con William me di cuenta que era un niño encerrado en el cuerpo de un hombre. Tenía unas 5 palabras en su lenguaje, estaba totalmente apegado a su mami, estaba en el proceso de aprendizaje de caminar, moverse y hacer algunas actividades por sí mismo. Cuando conversé con su mami, me di cuenta qué fue lo que pasó en la vida de William y por qué en este momento era una persona así, con unas capacidades limitadas para su edad. William nació en un entorno de una familia súper feliz, esperando el nacimiento de William. William creció con un proceso normal, como todo niño. Aprendió a caminar, alcanzó a aprender a hablar. Y a los 2 años, William tuvo un accidente, cayó de la cuna en la que él dormía y tuvo un golpe severo en su cabeza. Esto fue un daño cerebral adquirido y todo cambió de ahí en adelante para la vida de William, para su proceso de desarrollo normal y para la vida de toda su familia. Bueno, así empezaremos hablando sobre este tema y entendiendo que todo tipo de diagnóstico afecta no solo a la persona que sufre la enfermedad, sino a su entorno, a su familia y a la sociedad. Bienvenidos. ¿Qué es el daño cerebral adquirido? Primero que todo, para Brian Cole y Wishart, es una lesión del cerebro que ocurre después del nacimiento y afecta funciones cognitivas, emocionales y conductuales del individuo. ¿Cómo se puede producir? Por accidente cerebrovascular, derrames o infartos cerebrales, traumatismos cráneoencefálicos, golpes en la cabeza, infecciones como la meningitis o la encefalitis, tumores cerebrales, falta de oxígeno, intoxicaciones o consumo de sustancias. ¿Qué funciones puede afectar? Dependiendo de la zona, obviamente, en la que fue el daño, puede esta persona tener problemas de memoria, dificultades de atención, alteraciones del lenguaje, cambios emocionales como ansiedad, irritabilidad, depresión, problemas motores, parálisis, dificultad para caminar, cambios en la conducta. El daño cerebral adquirido no solo afecta al cerebro como órgano, sino que impacta la vida diaria, la autonomía y las relaciones del individuo afectado con los demás, con la sociedad. ¿Cuáles herramientas existen actualmente para diagnosticar este daño? Existen varios tipos de herramientas de diagnóstico. Las primeras de las que vamos a hablar son de las pruebas clínicas y neuropsicológicas. Estas, como la evaluación neuropsicológica, que analiza memoria, atención, lenguaje, las escalas funcionales de Bartel o de Glasgow, la historia clínica y el examen neurológico, sirven para evaluar el impacto cognitivo y conductual que ha sufrido el paciente. Las pruebas neurofisiológicas, como el electroencefalograma, registra la actividad eléctrica cerebral. Los potenciales evocados son los que miden la respuesta del cerebro a estímulos. Las siguientes herramientas de diagnóstico son las técnicas de neuroimagen. Existen las de neuroimagen estructural y las funcional. Las estructural, como su nombre lo indica, son las que muestran la estructura del cerebro, las lesiones físicas, como el TAC, por ejemplo, que es la tomografía axial computarizada. Esta usa rayos X en el que detecta hemorragias, fracturas o tumores. Es muy útil en urgencias, es como la herramienta el primer tipo de examen que se hace cuando se tiene una lesión de este tipo. La resonancia magnética es la más detallada, es más detallada que el TAC y detecta lesiones, inflamación, tumores o daño axonal. Las neuroimagen funcional, las principales son la resonancia magnética funcional, que es la que mide el flujo sanguíneo cerebral, identifica áreas activas del cerebro,
El PET o tomografía por emisión de positrones, que evalúa el metabolismo cerebral, detecta cambios en la actividad neuronal. El SPECT, que evalúa flujo sanguíneo cerebral y es útil en epilepsia y lesiones. Estas herramientas de diagnóstico, no solo nos podemos quedar en el diagnóstico, tenemos que tener también unas herramientas para que esta persona pueda rehabilitarse y pueda tener una vida lo más normal posible, y que pueda pues estar otra vez como poder interrelacionarse en sociedad. Entonces, de las herramientas que podemos conocer en este momento de rehabilitación, existen 4 tipos de herramientas. Las de rehabilitación neuropsicológica, que serían terapias cognitivas para memoria, atención, reentrenamiento conductual. La terapia física y ocupacional, que sería para el tema fisioterapéutico de movimiento, terapia ocupacional para que pueda la persona estar en una vida diaria lo más normal posible. La tecnología aplicada, que ya son software de estimulación cognitiva, realidad virtual, neurofeedback, que todo tiene que ver con el tema de sistema nervioso y estimulación eléctrica. Y la neuromodulación, que es estimulación magnética transcraneal y estimulación eléctrica, como lo había dicho. Bueno, vamos a ver aplicado a 2 casos para que entendamos un poco toda esta teoría de la que hablamos al inicio de nuestro podcast. Como yo les conté una historia de caso, en este momento vamos a hablar de dos casos específicos. Uno que fue el de William, que ahorita les contaré, y este tema que es la esclerosis múltiple con afectación del cuerpo calloso. Es una mujer de 32 años con un diagnóstico de esclerosis múltiple reminente recurrente que presenta fatiga, dificultades de memoria y problemas de coordinación. ¿Qué pasa con la esclerosis múltiple? La esclerosis múltiple ocurre cuando el cuerpo, pero es una enfermedad autoinmune, cuando el cuerpo ataca al sistema, a la mielina exactamente. Entonces hay un proceso de desmielinización, donde se pierde la velocidad de transmisión neuronal, donde se generan placas o lesiones, como que es la esclerosis. Hay inflamación y daño axonal. Este es como el proceso biológico. El proceso en fisiología es que deja de funcionar o ¿cómo lo explico? Cambia la conducción de información neuronal, se vuelve más lenta o se bloquea, se pierde esa sincronización que tienen las áreas del cerebro, se altera todo el proceso de información. Esto es lo que pasa cuando perdemos los niveles de mielina, porque esta es la que permite dar los impulsos eléctricos que viajan de manera rápida y nos llevan una información de un lugar del cerebro a otro. Pero en la parte de fisiología, cuando se tiene esclerosis, pues se pierde esa comunicación. En la parte de anatomía estructural, ¿qué parte del cerebro afecta? Pues afecta el cuerpo calloso, que es el que conecta ambos hemisferios. Entonces, pues obviamente, si no tenemos como ese proceso de conectividad, pues se baja el proceso en comunicación, memoria, lenguaje. Afecta la sustancia blanca, que es la que transmite la información al cerebro. Entonces hay lentitud mental y dificultad cognitiva. También afecta al cerebelo, la coordinación de movimientos, problemas de equilibrio, al tronco encefálico, entonces donde hay dificultad para hablar, tragar y ver. También a la corteza cerebral, donde empiezan a haber problemas de memoria, atención y emociones. Al nervio óptico, entonces puede haber pérdida de visión o una disminución o alteración visual grave. A la médula espinal, entonces pues hay problemas de movimiento, debilidad muscular, dificultad para caminar. Es una enfermedad que causa muchísimo daño a la persona. Y en la parte de la conducta, pues tiene dificultades de atención y memoria, problemas en la toma de decisiones, cambios emocionales. Entonces esto afecta, se vuelve una persona irritable, tiene unos niveles de depresión que pueden ser muy altos, y problemas motores, porque pues no hay coordinación con todo lo que expliqué. Entonces miren lo que puede pasar con un daño cerebral adquirido.
este caso de esclerosis, pues es una muestra es una enfermedad que es demasiado invasiva. ¿Cuál es el diagnóstico para la esclerosis? Bueno, el diagnóstico se hace mediante resonancia magnética que detecta la lesión en el cerebro y en la médula. Se utiliza también la punción lumbar que analiza el líquido cefalorraquídeo, donde se identifica la inflamación. También se utiliza la herramienta de potenciales evocados que mide la velocidad de transmisión nerviosa y detecta el daño en la mielina. La evaluación neurológica revisa reflejo, fuerza y coordinación, identifica estos síntomas clínicos. Y la evaluación neuropsicológica evalúa memoria, atención y funciones cognitivas y mide el impacto de la conducta. ¿Cuál sería el tratamiento? El tratamiento farmacológico pues reduce en la actividad de la enfermedad, reduce con los corticoides, hay un control en los brotes, con los inmunomoduladores disminuye las recaídas que tiene la paciente. Los inmunosupresores controlan el sistema inmune, entonces digamos que hacen que el sistema ataque de una menor intensidad a la mielina. El tratamiento sintomático pues se debe dar como medicamento o farmacología para aliviar dolor, fatiga, depresión. La rehabilitación también ayuda a que haya una funcionalidad, a que haya con la fisioterapia, movilidad, equilibrio en el cuerpo, con la terapia ocupacional, pues que haya una vida o una actividad diaria, porque la persona pues obviamente estuvo afectada o está afectada en su vida diaria. La rehabilitación neuropsicológica pues ayuda a la memoria, a la atención y el apoyo psicológico al manejo emocional, porque la ansiedad, la depresión y la adaptabilidad a la enfermedad necesita un apoyo interdisciplinario. Aquí podemos ver en una imagen de una resonancia magnética cuáles son como las partes del cerebro que pueden estar afectadas. Aquí estamos viendo específicamente el cuerpo calloso y en donde se ve como estas pequeñas como alteraciones en el cuerpo calloso. Aquí vemos como estos cambios que se ven aquí, como estas partecitas más claras, es como la afectación que se puede ver en el cuerpo calloso. Acá hay pues diferentes cortes, este es un corte axial, un corte coronal y este es un corte sagital, como para que podamos ver el cuerpo calloso desde las diferentes perspectivas y darnos cuenta cómo mm, la enfermedad desmielinizante, perdón, porque el término me confundo al decirlo, el término, se ve cómo bajan los niveles de mielina acá en el cuerpo calloso y esto se puede determinar por la tecnología de la resonancia magnética. Por eso es que es tan importante estos avances tecnológicos frente a la medicina, frente a la salud. Vamos a ver nuestro último caso como para que el tema quede reforzado. Es un daño cerebral adquirido por traumatismo en la infancia con compromiso del cuerpo calloso. Este es el caso de William. Paciente con traumatismo cráneoencefálico en la infancia, presenta convulsiones, regresión del desarrollo y deterioro cognitivo severo. Se evidencia daño en el cuerpo calloso, afectando la comunicación entre hemisferios y la conducta. La mamá de William me comenta que cuando al niño le hicieron el primer examen, se dieron cuenta en la resonancia magnética que los hemisferios se habían como unido. Entonces habían hecho pues toda esa lesión al cuerpo calloso. Entonces fue como la primera parte del diagnóstico de por qué él convulsionaba y había perdido como todo ese desarrollo normal que él ya tenía. En la parte biológica, entonces, ¿qué pasa en la enfermedad? El traumatismo generó una lesión cerebral que desencadenó daño neuronal, alteración en la mielina, actividad eléctrica normal y epilepsia. Él estuvo con convulsiones durante toda su vida. Fisiología, entonces hubo interrupción de la transmisión neuronal, desorganización de redes cerebrales y descargas eléctricas anormales con convulsiones. Anatómicamente, entonces se presume que hubo un compromiso de la estructura del cuerpo calloso encargado de la comunicación entre los hemisferios. Su alteración pudo explicar problemas de integración de la información, dificultad de lenguaje y cognición.
Y pues con relación a la conducta que se observó, que el daño cerebral adquirido impactó directamente en la conducta del paciente. La alteración del cuerpo afectó la comunicación entre hemisferios, dificultad cognitiva. La epilepsia afecta el funcionamiento global del cerebro, hubo un deterioro progresivo. El daño temprano interfiere en el desarrollo, regresión y limitación funcional. Todo lo que el niño había adquirido pues lo perdió, ya no pudo hablar, ya no pudo hacer pues todo lo que él hacía de manera independiente, y esto explica por qué el paciente presenta funcionamiento similar al de un niño pequeño, a pesar de una edad cronológicamente diferente. Pues bueno, este fue el estudio de caso. ¿Cuál fue el diagnóstico entonces? Se hizo tomografía, donde se encuentra la lesión inicial, que fue una fase aguda, la resonancia magnética, que muestra el daño estructural en el cuerpo calloso. Se hizo un electroencefalograma, donde hubo una actividad, o donde se percibió porque había una actividad epiléptica o la convulsión. Evaluación neuropsicológica, deterioro cognitivo y conductual. ¿Cuál fue el tratamiento? El tratamiento farmacológico redujo la actividad de la enfermedad, o sea, las convulsiones, entonces tuvo que manejarse con control de crisis epiléptica. Tuvo rehabilitación para que él tuviera funcionalidad, fisioterapia, aprender otra vez a caminar y a valerse por sí mismo, terapia ocupacional para que tuviera actividades diarias, neuropsicológicas, lenguaje y cognición. Tuvo apoyo con psicólogos también para que tuviera un mejor manejo conductual, porque tiene unos episodios de agresividad muy altos. Aquí podemos observar en esta resonancia magnética cómo se ve también la lesión en el cuerpo calloso para el caso de William. Entonces, estos hallazgos se puede hacer como un repaso de cómo la enfermedad puede alterar estas partes del cerebro y cómo desde una resonancia y desde un avance tecnológico podemos tener una ayuda para poder dar un diagnóstico de manera efectiva y poder hacer un tratamiento adecuado para cada caso. ¿Cuál es la conclusión entonces pues de esta charla, de este tema, y que espero que les haya quedado por lo menos la espinita de la investigación frente a este tipo de daños que se puede presentar? Entonces, pues que el daño cerebral adquirido afecta a la estructura y al funcionamiento del cerebro, generando alteraciones cognitivas, emocionales y conductuales. Tanto en la esclerosis múltiple como lo vimos, o en el traumatismo craneoencefálico, el compromiso del cuerpo calloso alteró la comunicación entre hemisferios y afectó la calidad de vida del paciente. Entendemos que las herramientas diagnósticas como la resonancia magnética, el electroencefalograma y la evaluación neuropsicológica permiten comprender la relación entre el daño cerebral y la conducta, y que estas van a ser herramientas fundamentales para poder ayudar en un diagnóstico y de manera interdisciplinar poder ayudar al bienestar y a la adaptación de los pacientes con daño cerebral adquirido. Espero que la información les haya gustado, que nos veamos en una próxima emisión de este programa, y que todas las dudas y todos los comentarios, por favor, los dejen ahí en el link de siempre. Muchas gracias a todos y pues hasta la próxima intervención o charla que tendremos.